En algunos centros educativos el uso de móviles está totalmente prohibido, incluso también en los recreos, en los patios de recreo, etcétera. Y por supuesto, en ninguna parte del centro educativo se puede usar el móvil, por parte de los alumnos me refiero. El que no haya uso de móvil en los recreos también es muy positivo porque aprenden a socializar, a conversar, a tratar cuestiones, a plantear cosas entre ellos, en definitiva a descansar, por ejemplo cuando es el recreo, y bueno, todo eso favorece la comunicación, favorece la empatía, favorece el bienestar de todos y en definitiva ya después de que salgan de los centros educativos, de los institutos, de los colegios, ya pueden usar libremente su móvil después de la salida de clase al final de las clases, al final del horario lectivo de cada mañana. Por lo tanto, tampoco es tan terrible porque luego por la tarde ya pueden usar sus móviles. Adolescencia y control de los impulsos. Desde mi reflexión y hablando de forma general, quiero decir que en general los adolescentes controlan sus impulsos, una parte considerable de los mismos, en mi opinión, es una opinión mía, y hablando de forma general, insisto, creo que hay pues un cierto número de adolescentes que a veces van corriendo por los pasillos de los centros educativos, otras veces van corriendo por las escaleras, con lo cual pueden caerse, hacerse daño, pueden hacer daño a los compañeros, pueden hacer daño a los profesores al caer encima de ellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque es verdad que las normas de centro de todos los institutos y centros educativos en su régimen interno, pues dice que hay que ir caminando sin correr por los pasillos, sin correr por las escaleras, etcétera, pues esto en algunos casos no se cumple y no puede ser así. Beneficios de la prohibición de los móviles en las aulas, en los centros educativos de educación secundaria. En mi opinión, y de forma general, se puede decir que hay grandes beneficios porque los alumnos aprenden a estar más atentos a lo que explican los profesores o profesoras. También aprenden a ser más creativos a la hora de contestar a las preguntas, de reflexionar más, de pensar más, y eso les sirve también para utilizar mejor los apuntes o los libros que tienen o las fotocopias que tienen para poder estudiar mejor, para poder contestar mejor las cuestiones que se les plantean en clase, en su cuaderno de clase de cada asignatura, y eso redunda en un mejor clima de clase también, en relación con la disciplina, y todos son beneficios en definitiva. Luego en casa pueden usar el ordenador para buscar información, para hacer actividades de tareas de casa, etcétera. Pero esa es otra cuestión ya diferente. Los alumnos deben obedecer a los profesores porque son una autoridad pública, son la autoridad en la enseñanza. Por tanto, no valen excusas, no valen justificaciones, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de que los alumnos, y la mayor parte yo diría que lo hacen, deben respetar en general a todos los profesores, por igual. Eso es otra cuestión también importante, esencial. Y en el mundo educativo, pues es algo que está también presente, está también en la ley educativa, por supuesto. Hay la cultura del esfuerzo, los alumnos tienen el deber y la obligación de esforzarse y de respetar lo que dicen los profesores y cumplir lo que dicen los profesores, lo que exigen los profesores dentro de las atribuciones que tienen como tales, como docentes. No hay más. No, no vale buscar vueltas a las cosas porque las cosas son como son, no pueden ser de otra manera, como es lógico por otra parte. Hablando de forma general, quiero decir que vivimos en la sociedad de las excusas. Esto se observa en todos los ámbitos de la realidad social y también, por supuesto, en la realidad educativa. En los centros educativos, en la enseñanza media, en la enseñanza secundaria, se observan conductas de alumnos que son pues disruptivas, se observan también conductas de excusas continuas, pues para no hacer las fotocopias cuando tiene la obligación de hacerlas, porque lo ha dicho el profesor o la profesora, el que sea. También exageraciones de las cosas, que son falsas, también esas exageraciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la labor de los profesores es decir las cosas y punto, porque si no, pues es una tarea infinita el conseguir que los alumnos hagan lo que tienen que hacer.
ya son responsables.